Bienvenidos al episodio número 5 de la segunda temporada del podcast Investigación Clínica Global. Soy el doctor José Torres, trabajo haciendo proyectos de investigación y es importante para nosotros conversar sobre estos temas. Vamos con el episodio. Hace una semana recibimos el contacto de un patrocinador de ensayos clínicos interesado en realizar un proyecto de investigación en esta región con una enfermedad que nos llamó poderosamente la atención. Era una enfermedad, o es una enfermedad infecciosa, al cual el patrocinador tenía un medicamento innovador, pero estaba buscando específicamente un país que no era líder en ensayos clínicos en esta parte del continente. Para un escenario donde solo se realizan ensayos clínicos patrocinados por la industria, dirigidos a cáncer, diabetes, hipertensión, enfermedades neurológicas, encontrar una propuesta de estas para una enfermedad olvidada es una luz de esperanza para muchos pacientes de esta región. En América Latina, para que tomen nota, millones de personas viven con enfermedades que no figuran en los titulares, ni en los presupuestos, ni en las prioridades de investigación, ni en la industria farmacéutica y muchas veces de los gobiernos. Las llamamos las enfermedades olvidadas. Patologías que afectan a comunidades enteras y que sin embargo permanecen fuera del radar de la ciencia moderna y de la industria farmacéutica, que como muchos sabemos es parte importante, si no mayoritaria, de las innovaciones en tratamientos médicos. Hoy, en el episodio número 5 de la segunda temporada, vamos a hablar sobre esto, sobre el peso que tiene estas enfermedades, por qué nadie las investiga y qué podemos hacer para cambiar esta historia. ¿Por qué investigar lo olvidado no es caridad, es justicia científica? Empecemos con el episodio el día de hoy. ¿Qué son y por qué importan las enfermedades olvidadas? En el mundo de la investigación clínica, no todas las enfermedades tienen las mismas oportunidades. Algunas simplemente han sido olvidadas. La Organización Mundial de la Salud agrupa estas enfermedades bajo un término: enfermedades tropicales desatendidas, en inglés NTDs, a un conjunto de patologías infecciosas que afectan a más de 1.000 millones de personas a nivel global y principalmente en comunidades empobrecidas del hemisferio sur. En América Latina, estas enfermedades no son raras. Realmente, probablemente los médicos en esta región los ven, sobre todo los que trabajan en zonas rurales o urbanos marginales de las principales ciudades de Latinoamérica. Son parte de la vida diaria y además los servicios de salud muchas veces no tienen la capacidad de solucionar y cubrir las expectativas de los pacientes y las necesidades de los pacientes con respecto a esas enfermedades. Así, por ejemplo, encontramos Chagas, leishmaniasis, dengue, chikungunya, zika, leptospirosis o micosis profundas y endémicas. Ahora, estas enfermedades comparten un patrón común. Afectan a poblaciones pobres, empobrecidas, poblaciones rurales y poblaciones urbanos marginales, y por ello definitivamente no son atractivas para las grandes corporaciones farmacéuticas que hacen investigación clínica. El problema no es su baja incidencia, ojo, sino su baja rentabilidad. Y en esta ecuación, rentabilidad sobre necesidad es parte de la explicación de este olvido. El vacío en la investigación clínica, entonces, es sumamente importante de identificar y además de tratar de solucionar las necesidades de los pacientes en el sistema de salud. Las enfermedades olvidadas, ojo, no son por falta de urgencia clínica, la tienen, pero están atrapadas en ese vacío estructural del sistema global de innovación biomédica. No la ven los patrocinadores de ensayos clínicos. Aunque el número de ensayos clínicos en el mundo creció exponencialmente, menos del 5% de ellos se centra en estas enfermedades que afectan el 90% de la población mundial vulnerable. Las enfermedades atendidas no representan realmente un mercado atractivo para la industria. Los pacientes no pueden pagar tratamientos nuevos y los sistemas de salud no pueden costearlos, sobre todo porque muchas veces no ven la necesidad para este grupo de pacientes. Hay algunas barreras estructurales que es necesario que revisemos que explican este fenómeno. La falta de incentivos económicos para los investigadores, la capacidad que tienen los países de esta región para hacer investigación, la escasa inversión pública. Muchos gobiernos no tienen la investigación como una prioridad de desarrollo para sus gobiernos y además la falta de comunicación y educación de esa necesidad.
En Latinoamérica, los ensayos se concentran en patologías rentables, ¿no? Cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas, entre otras. Pero vemos que Brasil, Bolivia, Perú, Colombia tienen estudios sobre Chagas o leishmaniasis, pero son escasos y dependen de fundaciones o consorcios internacionales. Les voy a dar unos datos claves para dar un marco mucho más lógico a esto. Más del 70% de los estudios sobre Chagas provienen de iniciativas académicas. En leishmaniasis, menos del 1% de los ensayos mundiales están en esta región, y en dengue, Latinoamérica recluta pacientes, pero no lidera la innovación en el tratamiento de esta enfermedad. Entonces, surge una pregunta incómoda, sobre todo para los que trabajamos en esta parte del globo, ¿no? ¿Estamos investigando nuestras enfermedades o simplemente colaborando en las de otros? Teniendo en cuenta que las enfermedades crónicas no transmisibles también han aumentado en esta región. El vacío no es solo económico, es estructural, científico y ético. Mientras la región no priorice las patologías que le afectan, seguirá existiendo realmente esta brecha entre lo que enferma y lo que realmente uno tiene necesidad de investigar. Pero ojo, no todo es mala noticia. Hay iniciativas que pueden ayudarnos a esto. A pesar de este panorama desigual, algo está cambiando. En los últimos años, una nueva red de colaboración científica ha comenzado a llenar ese vacío que deja en la industria, pero aún no es suficiente. Programas internacionales que ustedes probablemente han escuchado en su práctica y lo escuchan el día a día, tales como el Drug on Negligent Diseases Initiative, fundada en 2003 con centros en Argentina, Brasil, Colombia y México, que, por ejemplo, han dado el Besnidazol pediátrico para la enfermedad de Chagas. Ese es un ejemplo claro de esta colaboración. El TDR-OMS, programa que financia formación de investigadores y laboratorios en Bolivia, Perú, Ecuador y Brasil. La Fundación Bill y Melinda Gates, por ejemplo, apoya proyectos para vacunas en malaria, Zika y tuberculosis en colaboración con instituciones académicas locales. Y eso es una parte importante del desarrollo para hacer que estas enfermedades frecuentemente olvidadas ya no lo sean. Hay también, además de las internacionales extracontinentales, tenemos las regionales como el Fiocruz o el Butantan en Brasil, que lideran las terapias contra leishmaniasis y dengue, o en Argentina, donde se impulsa la investigación en Chagas con el Instituto Fatala Chabén, o en Colombia y Perú, donde llevan investigación en instituciones académicas para zonas rurales. Estos proyectos muestran un cambio aún insuficiente, pero que es necesario que nosotros desarrollemos para poder recibir protocolos y poder generar un conocimiento propio. Son nuestras enfermedades, no las de otros, y es necesario impulsar este cambio. Entonces, el futuro de la investigación en este campo requiere tres pilares fundamentales: políticas públicas estables, financiamiento regional sostenido y formación y retención del talento que hace investigación clínica. La esperanza no está en una molécula, sino en una decisión colectiva de mirar hacia donde nadie más mira. Si no lo miramos nosotros, imagínense ustedes, un patrocinador de ensayos clínicos lo va a mirar. Eso nunca es suficiente. Entonces, para terminar, cuando nosotros hablamos de investigación clínica, no olvidemos que existen enfermedades en nuestra región prevalentes que no son frecuentemente foco de investigación. Y esto es una necesidad. Empecemos creando nuestra propia red de investigación local en estas enfermedades, desarrollemos las que más tengan, mostremos data local y probablemente esa necesidad local se puede convertir en una necesidad global que en un joint podría unir esfuerzos entre la academia y la industria para desarrollar nuevos medicamentos para estas enfermedades olvidadas.